Mateo 15. Mateo 15, la verdad es que a mí me ha costado mucho esta enseñanza. Eh, y hasta que no he encontrado la clave de lo que realmente quería posicionarme Dios, pues estaba bastante perdido con Mateo 15, que es lo que Dios quería decirme. Pero estudiándolo con mi padre, Mateo 15, me he dado cuenta de que la palabra viene para hablarnos a nosotros mismos. Podemos ver, como dice mi padre José Luis, ¿no? Que vienen historias antiguas, como dice Israel, son historias que han pasado y que nos cuentan, pero tenemos que reconocer y saber y tener con certeza que la palabra está viva y quiere hablarnos a nosotros cada día. Entonces, mezclándome y metiéndome en lo que es la palabra y lo que quería decirme Mateo 15 y enseñarme, me puse en la posición de cada personaje que se encontró con Jesús en Mateo 15. Si observamos al principio de Mateo 15, nos encontramos con los escribas y los fariseos que exponen a Jesús conforme a la ley. Y eso me hacía pensar cuántas veces tendemos a coger la palabra de Dios y enfrentar a aquellas personas que creemos que están cometiendo pecado, que están transgrediendo o que son pecadores, y utilizamos la palabra como una espada para ellos en vez de utilizar que sea una espada para nosotros. Y la utilizamos de tal forma que trabajamos con las otras personas, queremos traerlas a Cristo por medio del pecado, por medio de lo que hacen mal, por medio de sus faltas, y utilizamos así la palabra, exponiéndonos a que parece como que nosotros somos muchísimo mejores que ellos. Nos encontramos en esta vida muchas veces, ¿no?, con las personas mentirosos, con homosexuales y diferentes ramas de género que están desviadas de lo que es natural, y utilizamos la palabra para querer juzgarles a ellos y decir lo que está bien y lo que está mal, sin darnos cuenta de que la palabra es una herramienta no para matarles a ellos, sino para matarnos a nosotros, a cada uno que coge este libro para estudiarlo. Yo he estado muchas veces en la discusión de ateos y utilizar la palabra para juzgarles, creyéndome yo juez y utilizando la palabra de Dios para juzgarles. Y como vemos en Mateo 15, en el primer capítulo, que habla de lo que contamina al hombre, me di cuenta que no son aquellas personas, no son aquellos que están en pecado, no son aquellos que están en pecado los que a mí me contaminan, sino lo que me está atacando la palabra cuando yo la leo, no está atacándoles a ellos, está atacándome a mí, está juzgando mi corazón. Parece ser que es una espada para defendernos, pero en realidad es una espada de doble filo, muchas veces para matar nuestro corazón, para matar lo que realmente creemos que pensamos y que creemos que está bien y está mal. Y es el primer capítulo, como se nombra, lo que contamina al hombre, y nos damos a entender que en un momento dado, en el Antiguo Testamento, en la ley, antes de comer, y bueno, lo conocemos hoy en día, ¿quién no se lava las manos para comer? Yo, cuando mi hija está en el patio, lo primero que le digo es: cariño, hay que lavarse las manos porque si no vas a coger gusanos en tu tripa y te vas a poner malita y puedes coger bacterias, hay que lavarse las manos antes de comer. Sin embargo, vemos en esta historia que Jesús trabaja con eso porque antes era una ley, estaba expuesta como uno de los 600 y pico de mandamientos que había dentro de lo que era la ley. Y como nosotros cogemos la palabra para juzgar a los demás de lo que hacen mal, lo estaban utilizando los fariseos para juzgar a los discípulos de Jesús de lo que estaban haciendo. Estaban comiendo sin lavarse las manos, no porque estuvieran sucias o no, sino porque estaban rompiendo una ley. Pero ¿qué hace Jesús con medio de la palabra?
Se lo hizo a los escribas y sacerdotes, igual que nos lo hace hoy en día a nosotros cuando leemos la palabra. Les atacó con la misma palabra y les puso que ellos cambiaron la ley y la mezclaron, la metieron leyes humanas, como la que vemos, de que dice que el hijo que no obedece a su padre y su madre, el que no honra, tenía que ser muerto. Y cogieron los escribas y los fariseos y pusieron como un salvavidas para aquel hijo, y dice, pues todo lo que haga ese hijo de ofrenda para Dios, pues que es salvado, podría ya deshonrar a sus padres. Entonces Jesús les muestra, por la misma ley que ellos hicieron y querían cumplir, que lo estaban haciendo mal. Y es así como nosotros nos expone la Biblia, porque la palabra dice que antes de mirar la paja del ojo ajeno hay que ver la viga del nuestro. Porque la palabra no está para atacar a los demás. La palabra no está para llamar al quien es pecador y no sabe que es pecador, como le pasan a todos aquellos gentiles que están fuera de Cristo, y la utilizamos muchas veces para atacarles, incluso para algo peor, que es contaminar nuestro corazón por nuestra culpa. Porque por medio del juicio o de cómo juzgamos a los demás por medio de la palabra, nos creemos nosotros mucho mejores y más santos. ¿Y qué es lo que realmente dice Cristo que contamina al hombre? Porque dice que todo lo que comemos y entra por la boca, pasa por el estómago y acaba en la letrina. Como hablábamos este domingo, ahora por la mañana, ¿no? Que le dije a Karina que eso es lo que íbamos a hablar hoy, ¿no? Y es verdad, todo lo que comemos acaba sale por la letrina. Ahora, en realidad lo que verdaderamente contamina al hombre es nuestro corazón, las cosas que salen de nuestro corazón, las cosas que salen de nuestro pensamiento. Cuando utilizamos la palabra para juzgar a los demás, no para... Otra cosa es exhortar. Yo puedo exhortar a alguien que en un momento dado es cristiano, está dentro, es hermano o hermana, y yo le puedo hablar por medio de la palabra para que él se dé cuenta con amor. Y otra cosa es atacar a un gentil, a un filisteo, como le llama mi madre, a una persona fuera de Cristo, y atacarla con la palabra. Porque no es solamente lo que vayas a traer mal a esa persona por medio de la palabra, que la estás utilizando mal, porque la palabra, no, como hemos hablado, no es para atacar a aquellos, sino que en realidad estás sacando algo en ti, que puede ser orgullo, que pueda ser que te creas más santo, que puedas creer que te sientas mejor. ¿Y qué es lo que trae por medio de esos conflictos, sino pleitos? Puede traer envidias, puede traer todas esas cosas que salen del corazón que realmente contaminan al hombre. Y no es que contaminen al otro, es que nos contaminamos nosotros mismos. Es como si quisiéramos tomarnos un veneno sin darnos cuenta que lo que nos estamos comiendo, lo que estamos tomando, nos va a hacer mucho daño. Entonces debemos de cuidar y reconocer y conocer perfectamente que la palabra está para matarnos a nosotros, no para matar a otros. Es una espada de doble filo que está dispuesta no a defendernos, sino a atacarnos. Y atacarnos de tal forma que tengamos que morir a nuestros propios pensamientos, a nuestro propio corazón, porque la palabra no está para matarnos como nosotros conocemos que es la muerte, que es una destrucción, sino está para matar todo aquello que contamina al hombre, para matar nuestro corazón, para matar todo aquello que en un momento dado quisimos comer del árbol de la sabiduría, de la ciencia del bien y el mal. Como vemos en el siguiente capítulo, en la mujer de la fe de la mujer cananea, nos damos cuenta que esa mujer en un momento dado no estaba buscando a Jesús o suplicándole por un beneficio propio. Si vemos bien, la mujer cananea tenía un gran problema, no de ella, sino de la hija, que en unos capítulos dice, como aquí en Mateo creo que dice que estaba endemoniada,
dice, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero en otros evangelios, creo como el de Juan, dice que tiene una enfermedad. Y tenemos que reconocer una cosa. Las enfermedades vienen, y yo tuve, como hemos hablado, el cáncer, y he tenido gripes, y he pasado por muchos resfriados. Pero tenemos que conocer que Cristo se llevó todas nuestras enfermedades, y que aunque las pasamos, tenemos que reconocer que Cristo, aunque la estemos pasando, Cristo Él ya se la ha llevado. Nuestros dolores. Y eso solamente ocurre por medio de la fe. Y esa mujer tenía tal fe que se acercó a Jesús, una mujer cananea. ¿Por qué Jesús la llama perro? Porque los judíos llamaban a los cananeos, a los que no eran judíos, a los cananeos los llamaba perros. Y es una forma despectiva de decirle, porque estaba molestando, y es una forma despectiva de decirle, es como si, tú imagínate que Jesús te llamara perro. No, pero ella no se siente dolorida, ya no se siente molesta. No porque Jesús necesitaba analizar el corazón de la mujer, sino porque la mujer tenía que analizarse ella misma y ver que realmente su fe iba a salvar a su hija. Y ella, por medio de su fe tan grande, por la fe tan increíble que ella tenía, que no era de ella, sino que vino por medio de conocer y creer en Jesús, su hija fue salvada en ese mismo instante. Porque Jesús le dice que Él no vino. ¿Quién le quita la comida a los hijos para dársela a los perrillos? Y los hijos está hablando de los judíos. Está hablando de los... en ese momento se encontraba con los apóstoles. Pero ella estaba esperando incluso a comer de la migaja de lo que le sobrara a Jesús y que le daba a los apóstoles. Y es muy interesante porque cada vez que habla acerca del pan, porque las migajas solamente es el pan, pero toda la palabra tiene un significado muy profundo y muy importante. Y vemos que la palabra, cuando habla acerca de pan y habla acerca de vino, como vemos en el sueño del copero y el panadero, como vemos cuando él dice que él es el pan, que es quien coma su carne y beba su sangre, y está hablando acerca de cuando está en la Santa Cena con el pan y el vino, vemos que el pan es un significado de Cristo. Ella tenía la fe tan grande que estaba dispuesta, aunque sea, a coger un poquito, un cachito de lo que era Cristo y de la salvación de Cristo. Jesús vino a los judíos, pero también vino a nosotros. ¿Y cuántos de nosotros, por mera salvación, no cogeríamos las migajas que caen del suelo de Jesucristo? Un poquito de la palabra puede salvar un corazón muy enfermo. Porque no solamente las personas enferman físicamente. Hay un estudio que dicen, bueno, me lo dijo mi oncólogo. Dice, Luis, esto es algo muy importante que te voy a decir conforme al cáncer, conforme a la oncología. Dice, hay un estudio oncológico que dice que el 95% de las enfermedades, 97% de las enfermedades se producen a causa de las emociones. ¿Y qué no sale de las emociones sino del corazón? La enfermedad empieza a raíz de un corazón contaminado. Y qué sabia es la Biblia, que antes de que el oncólogo me lo dijera, Jesucristo ya lo estaba diciendo hace más de 2022 años. Él dijo, no es lo que uno come lo que contamina, sino lo que sale de la boca, sino lo que sale del corazón. Todas aquellas cosas que nosotros tenemos en nuestro corazón, que no vienen de la palabra, que no vienen de Cristo, contaminan mucho más.
Cuando estaba en rehabilitación con la quimioterapia, me vino una mujer muy seria. No sé si era enfermera, si era celadora, no lo sé. Lo único que sé es que me trajo un libro, unos folletos gordos, un montón de hojas, explicando lo que era la oncología, lo que era la quimioterapia y la alimentación. Y me dijo, azúcares, fuera. Embutidos, fuera. Panes, fuera. Todo eso fuera. Porque eso trae mucho cáncer. Digo, vale. Wow. Y no pasaron ni 4 minutos y pasó una mujer con un carrito. ¡Hola! Digo, hola, dice la comida, porque me tenía que quedar desde la mañana temprano, empezaba a lo mejor a las 11 y estaba como a las 8 de la tarde. Entonces llegaba la hora de la comida como a las 2 y nos traían la comida. Y llegaba ella con la comida y dice, traigo la comida, el almuerzo. Digo, ah, qué bien. Digo, ¿qué hay? Dice, pues mira, tenemos sándwich de jamón york. Digo, ah. Dice, tengo también de jamón serrano. Oh. Dice, bueno, si no quieres sándwich, tengo natillas. Digo, oh, azúcar. Y dice, sí, bueno, y si quieres tomar algo, Coca-Cola. ¿Cómo? ¿Pero no es todas esas cosas las que contaminan? No. No son esas cosas. Yo cogí un cáncer por la voluntad de Cristo y la verdad es que fue de bendición. Pero lo que estalló el cáncer fue una circunstancia que yo pasé de mucha ira. Me echaron de una casa injustamente, de una forma injusta y de la peor forma humana posible. Y desde ese momento, desde esa raíz, yo me puse malo. Desde ese momento. Porque yo cogí una ira. Fue la primera vez, porque yo creía que podía perdonar a cualquiera. Pero esa vez me encontré con la situación en la que yo ni podía ni perdonarle a esa persona. Le deseaba la muerte. Estuve 2 veces a punto de quemarle la casa. Si no hubiera sido por mi mujer, ese hombre se hubiera quedado sin casa porque se le iba a quemar con gasolina del arrebato que tenía. ¿Qué es lo que contaminó? ¿Ese hombre o me contaminé yo? Por medio de las cosas que salían de mi corazón. Llegó a contaminar mi espíritu porque me produjo una amargura enorme. Y de tal forma que me produjo también una enfermedad física que, queramos o no, Dios la utilizó de una forma maravillosa y de mucha bendición. Pero fue lo que realmente me contaminó. Ahora, no podemos hacer nada. No podemos no contaminarnos de las cosas que salen de nuestro corazón. Pero sí podemos guardarnos por medio de la palabra. Y cuanto más cerca estamos de la palabra, y cuanto más estudiamos la palabra, y cuanto más nos mezclamos en nuestros versículos, en lo que Dios quiere hablarnos, más Dios nos guarda por medio de la palabra todas aquellas cosas que contaminan. Porque cuando uno está enfermo, ¿qué es lo que hace? Tomar pastillas, tomar medicamentos. A mí me metían por vena la quimioterapia para sanar lo que me estaba matando. Entonces, todas aquellas cosas tienen que ser muertas por medio de algo que se llama la palabra de Cristo, que es la Biblia, y que es introducida en nuestra sangre, convertida en la sangre de Cristo en nosotros, y nos limpia, y nos da paz. Es algo que he descubierto durante mucho tiempo. He ido trabajando, ha ido Dios trabajando en mí y dándome cuenta de que nosotros no podemos trabajar y decir, bueno, como muchas veces, como habló una vez Karina, que lo estuvimos hablando, ¿no? Ay, yo me quiero guardar las cosas. Y yo también he estado en esa situación de decir, quiero ser bueno, no voy a decirlo. No le voy a coger ira, no le voy a coger manía. Pero no podemos, está ahí en el corazón. Y tarde o temprano sale. Pero cuando yo me acerco a la palabra, Cristo me limpia sin darme cuenta de todas esas cosas. Y no soy yo el quien acaba perdonando a esa persona, porque acabé perdonándole
no por mi esfuerzo, sino por dándome cuenta realmente quién es el quien tenía que perdonar a ese hombre. ¿Y quién le había perdonado? Sino Jesucristo, que fue el único que se puso y se arriesgó y se expuso en esa cruz con todo el dolor inhumano que uno puede pasar, diciendo: yo he venido a perdonar a la humanidad de todo aquello. Nos vino a perdonar a nosotros y vino a llevarse también el pecado de todo el mundo. Porque no dice la palabra: de tal manera amó Dios a los cristianos que aceptan su vida, que dio su único hijo para que todos aquellos cristianos que crean sean salvos. No, realmente la palabra habla que dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Vino Cristo a perdonar al mundo, nosotros no podemos perdonar. La mujer cananea tenía tanta fe que solamente con una pizquita de Cristo, con una pizquita de su palabra, llega a tal profundidad que pudo sanar a su hija. Cristo pudo sanar a su hija, porque él vio la fe de la mujer. Ella no sintió la amargura de decir: me ha llamado perra, me ha llamado perro, sino decir: mira, aun de los perros comen de las migajas que caen de sus amos. Y estaba dispuesta a humillarse. ¿Cómo podemos conocer lo que tenemos en nuestro corazón si no nos humillamos? Tenemos que humillarnos. Tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. Yo me tuve que humillar. Cuando tuve que reconocer que no amaba a Cristo, que no era Cristo lo que estaba primeramente en mi vida, estaban mis cosas, lo que salía de mi corazón. Me dolió tanto, porque podía haber dicho mi pensamiento en ese momento: no, pero yo le amo, sí. No, yo me di cuenta, tuve que darme cuenta y decir: Señor, y mi oración fue esa: Señor, no te amo, no eres lo primero en mi vida. Y me duele, es verdad, pero no eres lo primero en mi vida. Yo quiero que seas primeramente en mi vida. Y ahí vino la oración eficaz. Ahí fue cuando entró la oración eficaz del justo. Señor, yo no puedo que tú seas lo primero en mi vida, porque yo no puedo. Pero quiero que tú cambies mi corazón. Yo quiero que cambies mi pensamiento para que tú seas primeramente en mi vida. Y con la fe con la que yo tenía, porque sabía que iba a cambiar Dios, ese corazón enfermo que yo tenía, ese corazón dispuesto al pecado, dispuesto a querer hacer lo que yo quisiera, con ese poquito comí de las migajas de mi amo. Y gracias a eso él vio mi fe y se dio cuenta, y me di cuenta que la fe mueve montañas como puede mover un corazón. También observamos con la alimentación de los 4.000 que Cristo está dispuesto a darnos de comer de su palabra. Y hay un detalle muy importante. Los números hablan mucho también en la Biblia y vemos que sobraron 7 cestas. ¿Cuál es el número que todos conocemos como el número de Dios, no? El 777, número perfecto. Dice la perfección. ¿Qué alimento no hay más perfecto que la palabra de Dios? La palabra que nos alimenta es la palabra de Jesucristo. ¿Por qué? Porque se lo dijo a la mujer que se encontró en el pozo. Dice: el quien beba de este agua no tendrá sed jamás. El quien coma de la palabra no tendrá nunca más hambre. Porque el quien come comida normal, los 4.000 volvieron seguramente a tener hambre. Lo tuvieron la primera vez con los 5 panes que sobraron, con 5 cestas, y ahora volvieron a tener hambre. Porque la gente busca la comida física. Hemos comido en el burger y he tenido que, cuando llego a las 5 de la tarde, tengo que comer una manzana
Y ahora, en cuanto termine de predicar, seguramente cene. Entonces, la alimentación, lo que comemos físicamente, en realidad es lo que dice Cristo. Acaba todo en la letrina. Pero cuando comemos de la palabra, nos alimenta de tal forma que queda en nuestro espíritu, queda en nuestra alma, queda en nuestro pensamiento, que nos ocurre como le ha pasado a Mario, que estaba leyendo, estaba comiendo de la palabra y ha descubierto que puede ser de tal bendición un versículo para alguien y utilizarlo. No solamente la palabra nos alimenta a nosotros, sino que sobra para dar de comer a 4.000 y a 4 millones. ¿Por qué Cristo multiplicó los panes y los peces? Porque Cristo puede multiplicar la palabra para nosotros y alimentarnos de tal forma que aun cuando necesitemos más, siempre va a haber. Porque es perfecta. Sobraron 7, porque el 7 es el número de la perfección y no hay alimento más perfecto que la palabra de Jesucristo para nuestra vida. No solamente del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que está impuesta en los cielos, venida de la palabra de Dios. ¡Wow! Es el pan, la palabra que nos alimenta. La demanda, perdón. Luego también vemos, que me he saltado, cuando Jesús sana a muchos, vemos que Él se sube a un cerro, a un monte y se sienta y sana a todos aquellos que estaban en la multitud, y todos los que venían a los pies de Jesús eran sanados. Necesitamos sanar nuestro corazón. Necesitamos morir para ser sanados. Necesitamos darnos cuenta de cuál es nuestra naturaleza para ser sanados y cuál es nuestra posición. Tenemos que hacernos la pregunta íntimamente en nuestra propia habitación, nuestra propia casa. ¿Realmente es Cristo lo primero en mi vida? ¿O necesito ser sanado? Porque te digo una cosa, si Cristo no es primeramente lo que es en tu vida, estás muy enfermo. Estás muy enfermo. Porque sigues comiendo el fruto de la sabiduría, de la ciencia y el bien y el mal. Sigues creyendo que la responsabilidad, que las decisiones y que tu vida depende de ti. Necesitas a Cristo. Si estás pensando todavía así, necesitas hacerte esa pregunta. Y como yo no pude decir, pues ahora le voy a amar. No. Uno no ama a una persona porque quiera. Uno ama a una persona porque en un momento dado el alma, el pensamiento, las circunstancias hacen que uno ame a esa persona. De tal forma, nosotros tenemos que amar a Cristo, no porque nosotros podamos amarle y que sea lo primero. Eso viene por una oración sincera de recapacitación. Y eso es el verdadero arrepentimiento. Si volvemos al hijo pródigo y nos damos cuenta, el hijo pródigo se dio cuenta que necesitaba al Padre. Y nosotros necesitamos tener a Cristo primeramente en nuestra vida, para que todo lo demás sea de complemento, sea secundario, y no entre la contaminación del corazón, que nos pueda hacer daño, contaminar lo que realmente somos. Os voy a poner un ejemplo, ¿no? Si yo, en un momento dado, quiero tener mucho dinero, quiero tener dinero, pero vivo con 100 euros, no me llega, y la importancia y el valor es el dinero, no es Cristo, yo voy a contaminarme, porque de las cosas que van a seguir mi corazón va a ser amargura, va a ser pleitos, van a ser envidias, van a ser contiendas. Todas esas cosas contaminan al hombre y nos separan de la palabra, y nos apagan, y nos frenan. Pero si realmente
deseo que Cristo cambie mi vida y que sea lo primero, Él va a llegar y no me va a importar tener 100 o tener 0 euros. Dice Pablo, aun cuando tuve hambre o tuve abundancia de comida, ahí estuvo su fe y ahí estuvo Él, amando a Cristo. ¿Qué más da que pasemos hambre o que tengamos abundancia de comida? Porque si primeramente es Cristo el quien está en nuestra vida, no puede atacarnos nada el corazón, no puede nada contaminarnos, porque es Cristo el quien ha llenado toda nuestra vida, el quien ha llenado nuestro corazón por medio de la palabra. Amén. Entonces, eso es lo que me ha hablado Mateo 15. Vamos a orar, va a orar Mario. No, va a orar